Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas las personas por estar acá y por asistir a esta actividad. Realmente muy agradecido con todas y todos. Inicialmente lo que aparece en el programa es que vamos a hablar del crédito en la segunda mitad del siglo XVIII, pero sin embargo, dada el enfoque que teníamos, no quería dejar pasar la oportunidad para aprovechar un trabajo que estamos haciendo Andrea Montero y yo, en donde hemos estado encontrando la participación pues, de las mujeres. Yo creo que Stephanie y Eduardo nos han hecho una buena contextualización de lo que está pasando, igual que ellos vamos a tratar el tema básicamente de personas de la élite, aunque yo digamos trataré de que lo que hemos extraído poder señalar también otros sectores socioeconómicos en donde las mujeres participaron. Bueno, básicamente en los siglos XVII y XVIII el crédito es uno de los mecanismos más importantes para las transacciones de bienes y servicios, más de lo que nosotros imaginábamos. Es un instrumento que no solo sirve para las transacciones, sino también para suplir la escasez de moneda, que es un tema que también es fundamental a la hora de entender la economía colonial. Prácticamente desde el siglo XVII las transacciones de crédito fueron en aumento gracias al capital privado, tanto individuos como instituciones religiosas también, como capellanías y cofradías. Es decir, lo que nosotros podemos observar a lo largo de todo el periodo es un aumento constante del crédito, incluso pues que llega hasta finales del siglo XVIII. También vamos a trabajar el siglo XIX, pero no hemos llegado todavía hasta esa parte. El crédito en estos siglos justamente también es una actividad que demuestra la existencia de capitales ociosos, que eso es un tema fundamental, sobre todo cuando se habla de la pobreza. Ahora hay que tener en cuenta que hay una estructuración jerárquica muy importante desde el punto de vista socioeconómico y que no hay una pobreza tan generalizada como normalmente nos señalan los documentos. Y bueno, eso Stephanie, creo, y Eduardo lo han dejado muy claro, ¿verdad? Además existe una gran demanda también de capital para desarrollar distintas actividades. Hay que tener en cuenta que las actividades económicas durante el periodo colonial son actividades que se van conformando con base también en coyunturas que son externas, es decir, que favorecen las exportaciones y también en algunos momentos hasta las importaciones, como el caso del contrabando. Hay distintos sectores que van a participar en el crédito, es decir, hay personas de la élite, hay campesinos, indígenas, mestizos, mestizas, mulatas, negras, en fin. La participación, lo que va a variar es básicamente el volumen de la participación en el crédito, pero las mujeres van a participar en los distintos niveles. Hay cosas que nosotros podemos registrar y estudiar a través de los protocolos coloniales, pero hay otras cosas donde tenemos que utilizar otro tipo de fuentes porque básicamente algunos montos entrarían de lo que es un crédito informal y estamos hablando, por ejemplo, como lo que señalaba Estefan en el caso de los testamentos, ¿verdad? Que son muy importantes para entender esas deudas pequeñas que a veces son en moneda y a veces son en especie. Bueno, básicamente las personas prestamistas en este periodo, ¿verdad? Fueron sobre todo aquellas pertenecientes a la élite, como mencionábamos, ¿verdad? Con mayor acceso al circulante monetario, gracias a actividades burocráticas y económicas, aunque también se dieron transacciones de crédito, especialmente en montos bajos, menores a 10 pesos, que es lo que hemos detectado. Es decir, hay la mayoría de los montos que están protocolizados son de 50 pesos para arriba y especialmente en el rango entre los 100 y los 300. Pero hay préstamos de 1 peso, de 2 pesos, de reales, etcétera, dependiendo de digamos, del nivel socioeconómico y las características de la persona que solicita el crédito. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres y el crédito en el siglo XVII? Entonces, yo creo que ya mucho lo ha tocado también Stephanie, ¿verdad? Van a participar dentro de esa dinámica como prestamistas, deudoras y fiadoras. Sin embargo, ahora vamos a ver que lo que varía muchísimo es donde se mueven, o sea, y ahí Stephanie lo mencionaba, básicamente se van a mover en la zona de las deudoras, ¿verdad? Entonces son menos las prestamistas, son más las deudoras y son también un poco menos las fiadoras. En el gráfico muestra, por ejemplo, la presentación, el gráfico que está acá,
muestra la participación de las mujeres, que es muy poco, en realidad como prestamistas es apenas de un 9%. Nosotros todavía no hemos entrado a estudiar el tema de las capellanías, porque hay muchas mujeres que fundan capellanías. Entonces, al fundar capellanías, pues de alguna manera prestan de una manera indirecta, pero es directa porque va finalmente a una actividad que genera no solo para una cuestión religiosa, sino para aumento de los capitales de los grupos. Las mujeres de la élite, ¿verdad? En el siglo XVIII hay muchísimas deudoras, ¿verdad? Se van a obligar de manera individual, pero otras deudas se adquirían de manera solidaria entre cónyuges, que ese es el otro tema, ¿verdad? Cuando uno las ve de manera individual, en general uno pensaría que la participación es poca, pero cuando son no solo deudas, sino también, bueno, básicamente las deudas, cuando se adquieren de manera mancomunada, pues sí aumenta muchísimo la participación de la mujer y nos daremos cuenta que son quizá el grupo mayoritario, pero bueno, ahora lo vemos. La participación de las mujeres fue fundamental para lograr garantías de préstamos y esto es muy importante porque ahí Stephanie mencionaba algo de contexto que es esencial y es el hecho de la posesión de los capitales, es decir, la posibilidad de tener derecho a la mitad, pero además de eso el tema de la dote. Entonces, como estamos hablando de personas que se están relacionando, digamos, a través de una serie de mecanismos como padrinazgos, como matrimonios y demás, que al final no deja de ser un mecanismo de relación socioeconómica para conjuntar capitales, para desarrollar capitales, la participación de las dotes es muy importante. Incluso en algunos momentos los hombres tienen que pedir el consentimiento de la mujer para poder endeudarse. Eso quiere decir que la procedencia de los capitales muy probablemente venía por el lado de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, definitivamente sí, por el fallecimiento del marido, la esposa asumía la responsabilidad completa de las deudas y por eso es que hay tanta mujer vendiendo y tanta mujer empobrecida, también como señalaba Eduardo, que al final de cuentas demuestra también ciertas situaciones de vulnerabilidad en algunos casos, pero ojo, aquí no tenemos que dejar de quitar tampoco la capacidad de agencia, ¿verdad? Que es lo que queremos rescatar, es decir, ¿cuál es la capacidad de agencia que tenían todas estas mujeres? No solo las mujeres de la élite adquirieron deudas, sino también las mujeres indígenas. Y está muy relacionado con un tema que aparece como en los primeros 30 años del siglo XVII, que es el tema de las llamadas obligaciones, que es básicamente un peonaje por deudas o un servicio por deudas, para ponerlo de esa manera, que es cuando las mujeres se obligan a trabajar por un pago, ¿verdad? Y tienen que cumplir con algo que está protocolizado y que curiosamente no se registra como un salario, sino que se registra como una deuda, ¿verdad? Es decir, eso es muy extraño, todavía no hemos podido profundizar en el tema también, porque hay que revisar el protocolo por protocolo, pero bueno, básicamente las mujeres es claro que se endeudan, se les paga por su trabajo, se endeudan por un año, o sea, con su trabajo pagan la deuda, pero el salario que reciben, entre comillas, o la plata que le van a dar por ese trabajo es mucho menor que el que ganan los hombres. Normalmente hay una diferencia que está dada por la capacidad de trabajo, entre comillas, que la estructura socioproductiva de la época establece. Es decir, cuál es el trabajo que pueden realizar las mujeres y cuál es el trabajo que pueden realizar los hombres. Entonces, es interesante también porque no solo asumen esas deudas de manera individual, sino también de manera colectiva, ya pueden ser entre dos mujeres o también entre el marido, la mujer, incluso un hijo. Y es claro que en esa relación a quien le van a pagar más es al hijo. O sea, a menor edad se supone que hay mayor productividad y entonces mayor salario. Ese es lo puede uno ver en eso. Okay. Bueno, el caso también de las mujeres esclavizadas en el crédito en el siglo XVII, hay que también tener en cuenta que desde este punto de vista las mujeres son en algunos casos sujetos de crédito, pero en los menos, pero sobre todo son objetos de crédito. Es decir, las mujeres se utilizan básicamente como objetos vendidos a crédito y como garantías especiales de un préstamo, por ejemplo una garantía hipotecaria.
y en ningún caso, o sea, en muy pocos casos aparecen como deudoras. El precio normalmente siempre es alto, por lo tanto, cuando empieza a desarrollarse la economía del cacao, especialmente después de la década de 1660, y se requiere mano de obra por la dificultad de utilizar la mano de obra indígena en la zona de Matina, pues la llegada de las personas esclavizadas, hay unas que llegan al trabajo directo en los cacautales y otros llegan como al servicio doméstico, que vienen también para, por ejemplo, Cartago, pero los precios son muy altos. Es decir, por ejemplo, una mujer esclavizada podía llegar a costar hasta 400 pesos. Eso era realmente un capital en la época, ¿verdad? Era muchísimo dinero. Y bueno, no es de extrañar que cuando la economía del tabaco decae, pues empiezan los procesos de liberalización de algunas personas esclavizadas y los procesos de búsqueda de la manumisión, que en ese proceso de manumisión el crédito va a ser muy importante. Es decir, las personas esclavizadas van a buscar utilizar el crédito como un mecanismo de pagar su libertad. Entonces, bueno, sí, efectivamente las mujeres aparecen en estas condiciones y forman parte, digamos, de la estructura crediticia. También, al ser las personas esclavizadas un bien, fueron utilizadas para pagar deudas. Por ejemplo, en 1659, María de Brenes vendió al alférez Tomás Calvo una mulatilla, su esclava. Y vean aquí interesante porque ya hablamos del proceso de mestizaje, la que es muy temprano y de acuerdo con la estructura legal de la época, heredaba la condición de la madre. Entonces su madre era la persona esclavizada. Dice su esclava de unos 9 años, pesos. Vean que es una niña y su precio es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque sus posibilidades, digamos, de rentabilidad económica, para ponerlo en esos términos feos, son bastantes a largo plazo. Y básicamente se vendió para poder pagar un censo de Vasco Solano. Además de eso, también hubo personas mulatas, negras y negras libres, ¿verdad? Que también, según Reina Cáceres, por las características de la economía de Costa Rica, no le permitían que todas las transacciones se hicieran de contado, por lo que a pesar de la casta, lo ponemos entre comillas, ¿verdad? Porque ya sabemos toda la discusión que ha hecho Pilar González sobre el tema de las castas, ¿verdad? La población de ascendencia africana participaba en las transacciones de crédito al igual que otros sectores de la población. Pero aquí tendríamos que estar pensando, por supuesto, en lo que llamaríamos el crédito informal no protocolizado y que se mueve, ¿verdad?, en niveles muy particulares que podríamos llamar esos que decíamos de menos de 10 pesos. Bueno, en el siglo XVIII realmente la situación no va a variar muchísimo. Lo que sí vamos a tener es un aumento de las transacciones, vamos a tener también cambios importantes en los proveedores de crédito. Es decir, vamos a tener inicialmente que la mayoría de los proveedores de crédito son privados, después algunas instituciones de la iglesia como las cofradías y capellanías empiezan a ganar muchísimo terreno, especialmente desde el 17, pero en el 18, en la primera mitad, va a ser la época donde realmente van a cumplir con la mayor función del tema del crédito. En el trabajo que estamos haciendo Andrea Montero y yo, hemos establecido más bien una distinción en el sentido de que una cosa son los créditos que otorga directamente la iglesia, ¿verdad?, a través de la fábrica, a través de la parroquia, etcétera, y otros son los que otorgan instituciones religiosas que son administradas por laicos, ¿verdad?, como es la cofradía y la capellanía, porque si uno lo suma, realmente estos capitales finalmente son privados y no necesariamente de la iglesia, aunque ya como sabemos, a finales del periodo colonial o prácticamente del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, la corona les va a echar mano, ¿verdad?, para poder tal vez cumplir con algunas de sus necesidades por las guerras con Inglaterra y con Francia. Pero bueno, en principio tenemos que en el siglo XVIII, en la primera mitad, en cuanto a las mujeres acreedoras, lo vemos aquí, las mujeres acreedoras siguen siendo realmente pocas, es apenas un 8%, perdón, 8 personas, oigo 8%, perdón, y en pareja apenas un
un 1%, eso nos da apenas un 9%, que prácticamente se mantiene lo mismo que viene del siglo XVII, o sea, su participación es realmente escasa. Y bueno, ahí tendríamos que empezar a ver cómo incluimos el tema de las mujeres fundadoras de capellanías, que es un asunto que hay que estudiar porque la mayoría de las capellanías se fundan sobre todo en el 17 y la primera mitad del 18, y ya después vienen en decadencia. Entonces, como acreedora, su participación sigue siendo realmente escasa, ¿verdad? Si uno revisa todos los datos del periodo colonial, en realidad no existe el oficio de prestamista. O sea, se presta porque se tiene el dinero y es una actividad más en la cual hay que poner a obtener rédito de ese capital. Pero no existe, cuando uno ve la cantidad de transacciones que realizan, las personas son relativamente pocas. Los que más realizan son las instituciones religiosas, pero tampoco es que se dediquen exclusivamente al tema del préstamo. En caso de las mujeres deudoras, ahí sí, vean que las mujeres a nivel individual, aquí, ¿verdad? Realizaron 58 transacciones, pero los cónyuges son 184. Entonces ahí uno, si se pone a sumar, realmente le daría que la mayor cantidad de las transacciones, en la mayor cantidad de las deudas participaban mujeres. Y eso era muy probable por esa mancomunidad de los bienes, ¿verdad? Que requería no solo, en algunos casos, la anuencia de la mujer para poder endeudarse, sino además de eso habría que agregarle el tema de las garantías. Yo creo que en este tema hay que tener en cuenta que no está muy claro cómo es que funcionaban exactamente las garantías en términos de si podían o no podían cubrir la deuda. En muy pocos casos hemos encontrado en donde se hace referencia de que se estudia el capital que tiene la persona para ver si puede, digamos, pagar la deuda o no. Pero entonces aquí se suman dos tipos de garantías. La garantía específica, que es la garantía real, es decir, una propiedad, una persona esclavizada, un hato ganadero, etcétera, y a la cual hay que asumir la garantía general, que es los bienes habidos y por haber. Entonces, de alguna manera, cuando la mujer aceptaba que el hombre o aceptaban o tenían una deuda en conjunto, pues prácticamente que estaban comprometiendo su vida futura con los bienes habidos y por haber. Entonces todo eso tenía una serie de responsabilidades, no solo económicas, sino también sociales. Como vemos acá en el gráfico, aquí podemos ver que cónyuges es el 42% y el femenino individual es un 13%. Eso nos va a dar a nosotros, que son 58 casos, nos va a dar un 65% del total de las transacciones participan mujeres como deudoras. Entonces vean que su participación es fundamental, no solo, digamos, a nivel del capital, sino a nivel de la responsabilidad. Y como señalaba Eduardo y también Estefan, moría el marido y la mujer tenía que asumir toda la responsabilidad de las deudas, liquidar capitales, salir a las ventas y demás para poder cumplir con sus obligaciones. Okay. Es muy importante también, bueno, que aparecen mujeres como fiadoras. Y si aparecen como fiadoras es porque tienen cierta capacidad económica, ¿verdad? No es la mayoría de los casos, ni tampoco parecido a las deudoras, pero sí aparecen, digamos, y se estudian, por ejemplo, solo en 49 casos se va a utilizar la fianza como garantía. Ese es un tema que conforme nos acercamos a la segunda mitad del siglo XVIII va a ir aumentando, ¿verdad? De acuerdo con el trabajo que estamos haciendo Andrea y yo. Pero en esta primera mitad del siglo XVIII no es como costumbre, ¿verdad? El tema de fiar se recurre sobre todo a las garantías generales y a las garantías específicas. Entonces encontramos, por ejemplo, dos casos donde hay dos personas y donde están mujeres que son las que fían más de una vez, ¿verdad? Que son Francisco Fernández, Josefa Elena de Soto, Lorenzo Arburola y Sebastiana Quiroz. Ya estoy pasado, pero ya casi termino. Bueno,
Mujeres esclavizadas, bueno, ya lo hemos venido comentando, realmente muchas personas en este punto terminan adquiriendo deudas con tal de poder obtener la libertad. Entonces se van a endeudar. Por ejemplo, en 1702, doña Micaela Durán de Chávez también confiere un poder al capitán Andrés Salazar para que cobre de Juan Salas, mulato, su esclavo huido hace tiempos, 175 pesos del resto del valor de su libertad que quedó a deberle. Entonces vemos también como las mujeres también de la élite tenían sus negocios también con las personas esclavizadas. Y también siguieron siendo utilizadas como garantía. Vean, en 1717 don Juan José Camacho se obliga por 150 pesos a favor de una capellanía. Su madre, que pareciera ser que la del capital, doña Beatriz Morales, viuda, fiadora, dan hipoteca su casa de habitación, cita en esta ciudad, y 2 mulatas esclavas. Manuela Josefa de 9 años y Josefa Nicolasa de 5. Y bueno, muchas gracias. Hemos llegado solo hasta acá porque esto es una revisión que quisimos hacer, no es un trabajo, que quede claro, sobre las mujeres en el crédito, sino que nosotros estamos haciendo un trabajo sobre el crédito y esto es parte de lo que hemos estado revisando y ya estamos revisando la segunda mitad del 18, pero todavía no tenemos los datos debidamente homogenizados como para haberlos podido empatar con esta parte. Entonces, estamos viendo básicamente algo muy similar en la segunda mitad del 18. Gracias.